Hola, el día de hoy mi grupo y yo, conformado por Pamela Samaniego, Ana Carolina Marciaga y mi persona Estela Herrera, vamos a estar hablándoles sobre la selección de la materia prima y proceso de elaboración de la cerámica. Mi nombre es Ana Carolina Marciaga. Mi nombre es Pamela Samaniego. Introducción. El término cerámica proviene de la palabra griega kerameikos, que significa de barro. Los productos cerámicos son artículos hechos por el hombre, que han sido primero moldeados o modelados usando un amplio número de minerales y de rocas, y luego permanentemente endurecidos por el calor. Esta definición clásica de productos cerámicos se puede simplificar como objeto moldeado con materias primas naturales plásticas y endurecido permanentemente por el calor. El proceso cerámico consta de 5 etapas. La primera, la selección y preparación de las materias primas. La segunda, la preparación del cuerpo cerámico, que consiste en la preparación de la mezcla, homogenización y amasado. La tercera, el moldeado, que puede hacerse por varios procedimientos. La cuarta, el secado y el quinto, la cocción. Como resultado de todo ello se obtiene producto cerámico que deberá pasar controles de calidad. Los distintos tipos de cerámica son consecuencias de los tipos de barros o arcillas, de los modos de prepararlos y de trabajarlos, de los hornos y las temperaturas, así como los tratamientos de las superficies mediante barnices y esmaltes. Los productos cerámicos más conocidos y propios de este oficio son el barro cocido, la alfarería barnizada, la loza, el grés y la porcelana. A continuación, en este presente trabajo aprenderemos y conoceremos mucho más sobre la cerámica, tal como su proceso de fabricación, como su control de calidad, como el tipo de empresas que trabajan en la cerámica en Panamá y en el exterior, y muchas otras cosas. Objetivos del estudio del tema. Conocer y entender los problemas relacionados con el procesamiento, la producción y la aplicación de los materiales cerámicos basados en los conceptos fundamentales acerca de estos materiales. Conocer las materias primas y los procesos de obtención y transformación de los materiales cerámicos. Identificar las distintas técnicas de análisis sobre las que consta el proceso cerámico. Comprender las propiedades generales y el proceso de elaboración de los materiales cerámicos. Analizar la extrusión, que es el procedimiento que consiste en moldear un cerámico en caliente o en frío. También detallar sobre el vacío de suspensiones, el cual fue utilizado por mucho tiempo en la manufactura de materiales cerámicos tradicionales y también en cerámicos avanzados o técnicos. También identificar los distintos tipos de prensado que son empleados para reducir la porosidad de los materiales. Y conocer sobre la sinterización, que es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico a temperatura inferior a la difusión de la mezcla. La elección de una materia prima para la cerámica depende en esencia de el producto que se desea y su disponibilidad. La materia prima condiciona las características de la pasta y mediante el proceso de fabricación elegido se obtiene un producto con unas propiedades determinadas, que permitirán usos demandados por el mercado. Por tanto, si se parte de las características y usos del producto cerámico, la elección de materias primas estará muy condicionada. Solo la disponibilidad, que se traduce al final en calidad y precio, podrá hacer factible la fabricación del producto cerámico. Para materiales estructurales apenas existen limitaciones. La composición admitida es muy amplia y la disponibilidad también, pero para ciertos refractarios o para porcelana artística las materias primas necesarias son escasas y caras. En la figura 2 podemos ver los criterios para la elección de la materia prima cerámica. Tenemos el producto a fabricar y este se subdivide en las propiedades, proceso de fabricación y uso del producto. Luego del proceso de fabricación están las características técnicas de la pasta, que luego pasan a la selección de materias primas, que depende de la disponibilidad, calidad y precio. Caracterización de las materias primas. Las materias primas cerámicas son los materiales de partida con los que se fabrica el producto cerámico. La primera materia prima es la arcilla.
La arcilla es una roca sedimentaria formada por partículas muy finas. Estas arcillas reciben la denominación industrial de arcillas comunes y su papel en la preparación del cuerpo cerámico es múltiple y consiste en impartir la plasticidad necesaria para su moldeo, mejorar las propiedades mecánicas, mejorar las propiedades de la suspensión y aportar los componentes para la formación de fases líquidas y cristalinas durante la cocción. También tenemos en la caracterización de las materias primas no plásticas. Estas reducen la plasticidad y facilitan la defloculación. También mejoran la permeabilidad y empaquetamiento de la pasta y aportan óxidos para la formación de fases líquidas y cristalinas o son inertes. Los principales minerales no plásticos son los feldespatos, que son fundentes, el cuarzo y arenas silíceas, que actúan como inertes, calcita y dolomita, que pueden ser reactivos y también fundentes, los óxidos de hierro y otros elementos, que suelen actuar como pigmentos y en ciertos casos como fundentes. En las siguientes imágenes podemos ver los principales minerales utilizados como materia prima cerámica, que están los minerales, las fórmulas y los tipos de yacimientos frecuentes. Y además de esto, podemos ver las principales rocas utilizadas como materia prima cerámica. Estas rocas que se usan pueden ser las arcillas comunes, caolines y arcillas caoliníferas, pizarras, bauxitas y lateritas, areniscas y cuarcitas, balsatos, tobas, vidrios volcánicos, granitos y pegmatitas, diatomitas y caliza y dolomías. También tenemos la cerámica, las materias primas para la cerámica no refractaria. Tenemos la cerámica roja, que son los productos cerámicos coloreados, mayoritariamente rojos, y son materiales de construcción como ladrillos, bovedillas, viguetas, pavimentos y otros productos de alfarería. Las materias primas usadas son las arcillas comunes, margas y pizarras. Desde el punto de vista industrial, el material arcilloso es una masa normalmente coloreada con plasticidad suficiente para ser moldeada y con una temperatura de vitrificación inferior a los 1100 grados. También tenemos la cerámica blanca. La base de la cerámica blanca son las arcillas caoliníferas y los caolines. Las primeras son de origen sedimentario o residual y contienen más del 50% de los minerales del caolín. Son en sentido amplio caolines, pero su alto porcentaje de fracción tanto de forma directa o transmolienda y tamizado. Luego tenemos las materias primas para cerámica refractaria. Los productos refractarios más comunes son los ladrillos refractarios, pero también son cerámica refractarias y ciertos componentes de los cohetes, reactores, automóviles y material de laboratorio. Las refractarias más comunes, de acuerdo con su composición, pueden ser sílico-aluminosos, magnésicos, silicios y otros tipos. En la tabla 8 podemos ver las materias primas para cerámica refractaria común. Tenemos el sílico-aluminosos, magnésicos, silícicos y otros refractarios, que pueden ser el caolín y arcillas, olivino, magnesita, arenisca, cuarcita, cuarzo, cromita y grafito. Técnicas de análisis. El proceso cerámico consta de 5. La selección y preparación de las materias primas. La preparación del cuerpo cerámico, que consiste en la preparación de la mezcla, homogenización y amasado. El moldeado, que puede hacerse por varios procedimientos, el secado y la cocción. Como resultado de todo ello se obtiene el producto cerámico, que deberá pasar a controles de calidad. Y en la figura 1 podemos ver las diversas fases del proceso cerámico. Propiedades generales de los materiales cerámicos.
Comparados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles, inoxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Tienen una gran resistencia a la corrosión y a los efectos de las erosiones que causan los agentes atmosféricos. Tienen una alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Los materiales cerámicos pueden tener una estructura cristalina o no cristalina. En ocasiones, una mezcla de ambas. Por ello, las propiedades son diferentes dependiendo del tipo de material. En general, se comportan como aislantes eléctricos y térmicos. Presentan gran dureza, elevado punto de fusión, gran resistencia a la comprensión del desgaste y a la corrosión. Suelen presentar problemas de fragilidad, es decir, tendencia a quebrarse o partirse con cargas de impacto bajas. Por ello, se está desarrollando nuevos materiales cerámicos con mayor resistencia a la fractura. ¿Qué propiedades tienen los materiales cerámicos? Las propiedades de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo de necesidades, como las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas, las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas, las propiedades magnéticas y las propiedades químicas. ¿De qué dependen las propiedades de los materiales cerámicos? Las propiedades de los materiales cerámicos vienen determinadas en 4 niveles: atómico, ordenación de átomos cristalino o amorfo, microestructura y macroestructura. A continuación les hablaré sobre el proceso de elaboración de cerámicos. Su proceso de fabricación industrial de los materiales cerámicos ha evolucionado notablemente en los últimos años y contempla las siguientes etapas, que en la mayor parte de los casos están automatizadas y en muchos casos robotizadas. Empezamos con la número 1, que es la extracción de las arcillas. La extracción de las arcillas se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras, estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas, con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras. Para iniciar su proceso de envejecimiento y maduración, se constituyen lechos de homogenización. La materia prima procedente de las canteras se almacena antes de entrar en la línea de fabricación. El tipo de almacenamiento depende de si la molienda se hace por la vía húmeda o por la vía seca. El paso número 2 es desmenuzado, mezcla y molienda. La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la entrada de la planta y en una molienda en la planta. En el desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, consiguiendo una homogeneización del material, evitando un mayor consumo energético y alargando la vida útil del equipo. Una vez desmenuzados los diferentes tipos de la arcilla, se almacena en silos. A continuación, se mezcla la proporción de arcillas, desagrantes y posibles aditivos que van a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplea silos independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de la arcilla, empleando molinos de martillos, de bolas o de rulos, desintegradores, laminadores, etc. La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca. En el paso número 3, el amasado. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde producirá la primera adición de agua, para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. La cantidad de agua que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla de la cantera y de las condiciones climáticas a las que esté expuesta durante la fase de almacenamiento. Número 4. Moldeo. Posteriormente se hace pasar la arcilla por la extrusora o la galletera, donde mediante la bomba de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. Con este sistema se reduce el consumo de agua de la industria y se puede trabajar con pastas cerámicas más secas. Número 5. Cortado y apilado. Tras su paso por la extrusora, la barra conformada se hace pasar a través del cortador, donde se fijan las dimensiones finales del producto. El material cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero. Número 6. Secado y cocción. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas entre un 1 y 2%. El material procedente del secadero entra en el horno túnel para el proceso de cocción,
que consta de 3 zonas diferentes: calentamiento, cocción y enfriamiento. La tecnología actual de los hornos túneles permite lograr una producción industrial de materiales cerámicos con un excelente rendimiento térmico. Así se logra reducir el consumo energético y también las emisiones de gases a la atmósfera. Y el número 7 y último, empaquetado y almacenamiento. Terminando el proceso de cocción se produce el desapilado de los materiales cerámicos, procedentes de las vagonetas y su depósito sobre la línea de empaquetado y plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior a la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras. A continuación les hablaré un poco sobre la extrusión. ¿Qué es la extrusión? Es un procedimiento de conformación por deformaciones plásticas, que consiste en moldear un metal, un plástico o un cerámico en caliente o frío. El conformado plástico incluye los procedimientos de producción de productos a partir de una mezcla de polvo cerámica y aditivos, que es deformable bajo presión. La mezcla puede obtenerse en sistemas conteniendo arcillas por la adición de agua y pequeñas cantidades de floculante, un agente de mojado y lubricante. Un ejemplo de piezas que se obtiene por extrusión. La técnica de extrusión conformado se emplea en la fabricación de productos cerámicos de sección constante. Básicamente, el proceso de extrusión consiste en forzar el paso mediante la aplicación de una presión de la pasta con una consistencia plástica elevada, viscosidad, a través de una matriz. El equipo extrusor. El equipo extrusor consiste en una máquina simple con un tornillo sin fin, el cual es alimentado por un material blando y lo empuja a través de unas aperturas las cuales poseen la forma del producto. Los tipos de extrusión. Primeramente tenemos a rodillos. Se han desarrollado varios métodos para forzar el paso de la pasta a través del dado. Giro de unos rodillos, empuje de un pistón o rotación de una hélice. Como se aprecia en la siguiente figura, la máquina extrusora del tornillo puede ser simple o de tornillos gemelos. A continuación tenemos la de presión. Por su parte, la máquina extrusora de pistón puede alcanzar presiones muy elevadas, que usualmente se consiguen mediante bombas hidráulicas. Su mantenimiento es mínimo y generalmente tiene una menor contaminación por desgaste que se elimina a las paredes del cilindro. Y a hélice, el sistema de hélice está especialmente indicado para masas plásticas. El sistema de cilindros, que se compone de 2 o 3 cilindros laminadores, se utiliza para pastas consistentes, y el sistema de pistón, que empuja la pasta a través de la matriz por medio de un embolo, se utiliza para pastas muy desgrasantes. El equipo para extrusión. Las etapas en el tornillo de la máquina de extrusión son: 1. Alimentación del material. 2. Consolidación y flujo del material en la camisa. 3. Flujo a través del dado convergente. 4. Flujo a través del dado de sección transversal constante o casi constante. Y 5. La extrusión. Los dados hacen una parte fundamental en este proceso de fabricación, ya que dan la forma a la pieza final. Los tipos de los dados. Las boquillas son diferentes y son intercambiables con el objeto de obtener distintos tipos de piezas. Vacío de suspensiones. El vacío de suspensiones es un método que ha sido usado por mucho tiempo en la manufactura de materiales cerámicos tradicionales y también en los cerámicos avanzados o técnicos. Este es un proceso de filtración en el cual un polvo en suspensión, que usualmente consiste en una suspensión en base a agua, es introducido en un molde de yeso, el cual por su porosidad genera fuerzas de capilaridad y remueve el líquido de la suspensión. A esto se le conoce como slurry. Cuando el líquido filtrado es succionado dentro del molde de yeso, las partículas de polvo son forzadas hacia la pared del molde y gradualmente va creciendo una capa consolidada. Cuando se ha obtenido el espesor deseado en la capa, el proceso de vaciado es detenido removiendo el exceso de suspensión, o alternativamente se permite entonces que las paredes consolidadas se aproximen una a otra hacia el centro de la pieza para poder formar un cuerpo sólido. Después de un cierto periodo de secado, la pieza formada puede ser removida del molde para un futuro proceso de secado o de sinterizado también. Las ventajas del vaciado de suspensiones son principalmente la obtención de piezas de formas complejas con buena homogeneidad del material. Además, el material del molde, o sea el yeso, es barato. Una de las principales desventajas, en cambio, es que se requiere de tiempos largos para poder obtener capas de un espesor considerable.
El prensado. El prensado es un proceso de fabricación utilizado para reducir la porosidad de los metales y la influencia de la densidad de muchos materiales cerámicos. Esto mejora las propiedades mecánicas del material y la viabilidad. Prensado isostático. El prensado isostático ofrece la posibilidad de elaborar piezas de geometría complicadas y también cuerpos huecos y revestimientos. Además, permite una reducción considerable del material de construcción empleado y su posterior procesado mecánico. Hay dos tipos de prensado isostático: el prensado isostático en caliente y el prensado isostático en frío. El prensado isostático en caliente es el que somete a un componente a la vez a elevadas temperaturas y presión de gas isostática en un recipiente contenedor de alta presión. El gas de presurización más utilizado es el argón. Se utiliza un gas inerte de manera que el material no reaccione químicamente. La cámara se calienta, haciendo que la presión dentro del recipiente aumente mucho. Muchos sistemas emplean bombeo del gas asociado para lograr el nivel de presión necesaria. La presión se aplica a la materia por igual en todas las direcciones, y de ahí es donde proviene el término isostático. Su ventaja principal es que las piezas tienen casi el 100% de la densidad nominal del material empleado. Poseen una buena unión metalúrgica entre las partículas, con estructura granular y por ello buenas propiedades mecánicas isotrópicas. Este método permite trabajar con piezas de mayor tamaño que otros métodos de procesado de materiales. Se emplea principalmente en procesos de fabricación de componentes de superaleaciones o aleaciones de titanio para la industria aeronáutica, aeroespacial, militar, médica, química y de máquinas de herramienta. Su principal inconveniente es la presencia de tolerancias dimensionales mayores que las obtenidas con otros procesos de compactación y el mayor coste y tiempo necesarios. Por ello se aplica a series relativamente pequeñas de menor de 10.000 piezas al año. El prensado isostático en frío, en cambio, es un proceso en el que el polvo cerámico se prensa uniformemente en todas las direcciones. Esto lo hace para compactar los polvos de metal, plástico, compuesto o de cerámica encerrados en un contenedor flexible, sellado y sumergido en un recipiente a presión lleno de agua a temperatura ambiente. Esto sin la necesidad de utilizar ningún tipo de ligante que requiera su eliminación en una etapa de procesamiento posterior. Sus ventajas son igualdad de compresión, que esto da una densidad muy homogénea a la pieza tanto axial como radial, una contracción uniforme y resistencia mecánica igual en todo el artículo manufacturado y también una resistencia mecánica y química superior que en el modelo axial. Sus desventajas son el alto costo de producción y la baja automatización. Otros tipos de conformado. Sinterización de cerámicos. Sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla. Esto para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza, creando enlaces fuertes entre las partículas. En la fabricación de cerámicas, este tratamiento térmico transforma un producto en polvo en otro compacto y coherente. La sinterización se utiliza de modo generalizado para producir formas cerámicas de alumina, berilia, ferrita y titanatos. Los principios de los métodos basados en la sinterización son sencillos. Una vez que la materia prima es acondicionada para su procesamiento, esto se le conoce como hornada, entonces se introduce la materia prima en el horno, con lo que el proceso de difusión compacta a la materia prima. Los poros se achican, resultando un producto más denso y fuerte. El quemado se hace a una temperatura por debajo del punto de derretimiento de la cerámica. Siempre queda alguna porosidad, pero la verdadera ventaja de este método es que la hornada puede ser producida de cualquier modo imaginable e incluso puede ser sinterizado. Esto lo hace una ruta muy versátil. La sinterización tiene distintas fases. Para la fabricación de una pieza mediante sinterizado se siguen estas etapas. La primera es la obtención del polvo. El tamaño de polvo utilizado en operaciones de sinterizado oscila entre 10 micrómetros hasta 400 micrómetros.
El tamaño habitual entonces suele ser alrededor de los 100 micrómetros. El tamaño y la forma de las partículas influyen en la fase de compactado posterior. La segunda fase es la preparación del polvo. La tercera, la compactación. Esta se basa en compactar el polvo con prensas hasta alcanzar la forma de la pieza. El resultado es la pieza en crudo o en verde. El objetivo es conseguir la forma, la densidad requerida y el contacto suficiente entre partículas para que se dé el sinterizado en la operación posterior. La cuarta etapa es la sinterización. Este es el proceso que genera puentes de unión mediante difusión de átomos entre partículas de polvo. Como cualquier proceso de difusión, la unión entre partículas se acelera si se incrementa la temperatura y el contacto entre las mismas. Luego, la quinta etapa sería el acabado de la pieza. Las ventajas del proceso de sinterización son la pureza de los materiales de partida, las piezas resultan con porosidad uniforme y controlada, el alto control en la composición del material, se consiguen piezas próximas a su forma final y hay una posibilidad de fabricar piezas en prácticamente cualquier material, incluyendo combinaciones de materiales diferentes y materiales cerámicos. Las limitaciones son el alto coste del material en polvo. Hay limitaciones de diseño, también hay limitaciones de tamaño de las piezas y el material en polvo es muy nocivo para las personas, por lo que es necesario utilizar protección. Aquí entonces podemos ver algunos ejemplos de este proceso. Productos cerámicos. Se entiende por materiales cerámicos el producto de diversas materias primas, especialmente arcillas, que se fabrican en forma de polvo o pasta y que al someterlo a cocción sufre procesos físico-químicos por los que se adquiere consistencia pétrea. Dicho de otro modo, son materiales sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante tratamiento térmico. Las propiedades de los materiales cerámicos también varían mucho debido a diferencias en los enlaces. En general, los materiales cerámicos son típicamente duros y frágiles, con baja tenacidad y ductilidad. También se comportan usualmente como buenos aislantes eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores. Normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas y, asimismo, una estabilidad relativamente alta en su mayoría de los medios más agresivos debido a la estabilidad de sus fuertes enlaces. En general, los materiales cerámicos usados para aplicaciones en ingeniería pueden clasificarse en dos grupos: los materiales cerámicos tradicionales y los materiales cerámicos de uso específico en ingeniería. Los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la construcción y también las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. En los materiales cerámicos de uso específico en ingeniería, por el contrario, están constituidos típicamente por compuestos puros o casi puros, tales como el óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de silicio. Ejemplos de este puede ser el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina del motor de gas y también el óxido de aluminio en la base del soporte para los circuitos integrados de los chips en un módulo de conducción térmica. Importancia de la cerámica a nivel científico. La cerámica tiene diversas aplicaciones a nivel científico. El estudio de la cerámica en la ciencia se llama ceramología, que es el campo general de investigación y estudio de la producción cerámica y el ajuar alfarero ligado a las diferentes disciplinas de la arqueología, la etnografía, la historia y la geografía. Incluye desde las más sofisticadas vasijas hasta objetos sencillos como ladrillos o tejas, además de otros posibles elementos decorativos arquitectónicos. Contempla asimismo el trabajo alfarero, que es la elaboración, tratamiento de las superficies, cocción y moldeado, de sus formas y funcionalidad y de las técnicas de decoración aplicadas a la diversidad de piezas fabricadas. Como ciencia auxiliar de la arqueología, se ocupa de fundar las bases de la datación de las cerámicas,
para establecer así una cronología relativa. Contribuye, a través del análisis de los materiales utilizados, como arcillas y desengrasantes, a definir el origen geográfico de las cerámicas y, por lo tanto, la extensión de las áreas culturales y de las corrientes económicas que existían en sus épocas de datación. La importancia a nivel industrial. La cerámica tiene una gran variedad de usos en la industria, desde la alfarería a la fabricación de materiales para la construcción hasta aplicaciones a elevadas temperaturas como materiales aislantes, piezoeléctricos, etc. En la actualidad, los principales ámbitos en los que utilizamos la cerámica en la industria son cerámica sanitaria, muy empleada para el diseño de lavabos, grifos, platos de ducha e inodoros. La cerámica técnica, para su uso en multitud de aplicaciones tecnológicas. También tenemos la construcción para pavimentos, revestimientos, ladrillos, tejas, etc. También son utilizados en la decoración para crear vasijas, platos, tazas, hornos que son utilizados en el hogar. También tenemos la producción de los productos refractarios que son vitales para las operaciones de la actividad industrial. Tenemos las tuberías de grés que son vitrificados para resistir a la corrosión y a la abrasión en redes de saneamiento. A continuación les hablaré sobre los productos derivados de la cerámica. Podemos diferenciar entre dos grandes grupos de materiales cerámicos, los tradicionales y los denominados cerámicas técnicas. Estos últimos también se conocen como cerámicas ingenieriles, avanzadas o tecnológicas. Estos productos usuales de la cerámica tradicional pueden ser los que vimos en los revestimientos sanitarios, en los pavimentos, en las cerámicas de mesas, refractario, porcelanas, ya sean aislantes o decorativas, en la industria de cemento y en la siderurgia. Por otro lado, los productos de cerámicas técnicas los podemos ver aplicados en áreas como aeroespacial, en los materiales ligeros de las altas resistencias mecánicas y de alta temperatura para motores, en los aviones, revestimientos y lanzadores especiales, en el automatismo, en los sensores, en los componentes de alta temperatura, en la biomédica, en los huesos, dientes, materiales de implantes, en la óptica, en fibras ópticas, amplificadores, láseres, en lentes, en electrónica, en condensadores, en sustratos de circuitos integrados, en aislantes, en la energía, en celdas de combustibles sólidas o combustibles nucleares. A continuación les estaré hablando sobre algunas definiciones. Los materiales cerámicos porosos no han sufrido vitrificaciones, es decir, que el material inicial no se llega a fundir. Su fractura, al romperse, es terrosa, siendo totalmente permeable a los gases, a los líquidos y a las grasas. Los más importantes son la arcilla cocida. Esta es de color rojizo, debido al óxido de hierro de las arcillas que la componen. Su temperatura de cocción es de entre 700 a 100 Celsius. Si una vez cocida se recubre con óxido de estaño, es similar al esmalte blanco. Se denomina losa estañífera. El horneo de arcilla ha sido esencial en la producción tradicional de baldosas, de ladrillos, de tejas, así como de todo tipo de recipiente de barro. Tenemos también la losa italiana. Se fabrica con arcilla entre amarillenta y rojiza, mezclada con arena, pudiendo recubrirse de barniz transparente, y su temperatura de cocción varía de entre los 1050 a 1070 Celsius. Tenemos la losa inglesa, que es fabricada de arcilla arenosa, de la que se elimina mediante el lavado el óxido de hierro y se le añade sílex entre 25 a 35%, se le añade yeso, feldespato, esto bajando el punto de fusión de la mezcla, y kaolín para mejorar la blancura de la pasta. La cocción se realiza en dos fases, cocido entre 1200 y 300 Celsius, y la segunda se extrae del horno y se cubre de esmalte. El resultado es análogo a las porcelanas, pero no impermeable. También tenemos los refractarios, que se trata de arcillas cocidas porosas, en cuyo interior hay unas proporciones grandes de óxido de aluminio, de torio, de berilio y de circonio. La cocción se efectúa entre los 1300 y los 1600 Celsius. El enfriamiento
se debe realizar lenta y progresivamente para no producir agriamientos ni tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3000 Celsius. La aplicación más usual son los ladrillos refractarios que deben soportar altas temperaturas en los interiores de los hornos. Ahora tenemos los materiales cerámicos impermeables y semi-impermeables. Estos se los ha sometido a temperaturas bastante altas en las que se vitrifica completamente la arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos impermeables y más duros. Los más destacados son grés cerámico común, que se obtiene a partir de las arcillas ordinarias sometidas a temperatura de entre unos 1300 Celsius y es muy empleado en los pavimentos. El grés cerámico fino se obtiene a partir de arcillas refractarias conteniendo óxidos metálicos a las que se le añade fundente, feldespato, con objetos de rebajar el punto de fusión. Más tarde se introduce en un horno a unos 1300 Celsius. Cuando está a punto de finalizar la cocción, se impregnan los objetos de sal marina. La sal reacciona con la arcilla y forma una fina capa de silicoaluminato alcalino vitrificado que confiere al grés su vidriado característico. Y la porcelana, que se obtiene a partir de una arcilla muy pura denominada kaolín, a la que se le añade fundente, feldespato, y un desengrasante, cuarzo o sílex, y son elementos muy duros, soliendo tener un espesor pequeño de 2 a 4 milímetros. Su color natural es blanco o translúcido. Para que el producto se considere porcelana, es necesario que sufra 2 cocciones, una a temperatura de entre 1000 y 1300 Celsius y otra a más alta temperatura, pudiendo llegar a unos 1800 Celsius. Teniendo multitud de aplicaciones en el hogar, como las baterías de cocina, las vajillas, etc., y en las industrias, como las tuberas de reactores, aislantes en transformadores, etc. Según la temperatura se distinguen 2 tipos. Las porcelanas blandas, que son cocidas a unos 1000 Celsius, se sacan y se les aplica esmalte y se vuelven a introducir en el horno a una temperatura de 1250 Celsius o más. Y las porcelanas duras, que se cuecen a unos 1000 Celsius, a continuación se sacan, se esmaltan y se reintroducen en el horno a unos 1400 Celsius o más. Si se decoran, se realiza esta operación y luego se vuelve a introducir en el horno a unos 800 Celsius. Proceso de fabricación. Como se mencionó anteriormente, el proceso de fabricación de la cerámica conlleva diversas etapas que en muchos de los casos están automatizadas e incluso robotizadas. Estas etapas son las siguientes: la extracción de arcillas, desmenuzado, mezcla y molienda, amasado, moldeo, cortado y apilado, secado y cocción y empaquetado y almacenamiento. A continuación, les estaré hablando sobre la calidad de productos cerámicos. ¿Por qué casi siempre habrán defectos? La principal razón detrás de eso es que se trata de un material natural y debido a su naturaleza delicada, su producción implica actos manuales. Sin embargo, es imperativo explicar claramente al proveedor el tipo de calidad requerida para sus productos cerámicos. Con esta intención, el comprador debe tomar en consideración 2 puntos: la conformidad del material con los estándares y los requerimientos y estándares cosméticos. El material de los productos cerámicos. Para asegurarse que el material de los productos cerámicos cumpla con los estándares y directivas del país de destino de la mercancía, es necesario realizar pruebas en laboratorios oficiales donde se realizarán las pruebas químicas. Las muestras analizadas deberán pasar todas las pruebas. Los defectos de referencia para productos cerámicos. Existe un listado de 24 defectos, los cuales se toman en cuenta al controlar la cosmética de los productos cerámicos. Todo se refiere al estándar de calidad relacionado con la apariencia. La lista de defectos es la siguiente: punto en blanco, insuficiencia de esmalte, orificios, agujeros, excesivo esmalte, superficie esmaltada áspera, impresión torcida, arañazos, grietas, zonas vacantes, impurezas, diferencias de color, manchas de color, base áspera, impresión rota, esmalte abierto, borde afilado, superficie áspera, esmalte mal adherido, esmalte pegajoso, agrietado, golpeado o recocido. Definir la calidad de los productos cerámicos grado A, B o C. La calidad de los productos cerámicos se puede clasificar dando un grado A, B o C. La calidad de cerámica de grado A. Si ninguno de los 24 efectos están presentes sobre el producto,
En este caso, el producto está considerado como excelente. La calidad de cerámicos de grado B está clasificado entre grado A y grado C. El grado B se da en productos cerámicos con 2 a 4 defectos de los ya mencionados allá arriba. Y la calidad de cerámicos de grado C es en el caso de que hayan 6 o más tipos de los 24 defectos de los indicados anteriormente. Empresas en Panamá que utilizan la cerámica. Tenemos Acabados y Materiales S.A., Porcelánicos de Panamá, Cerámica o Barrio, Materiales del Proveedor, Cerámica Calderón, Cooperativa Cerámica de Imola, Hispamex Cerámica y Porcelanosa. Empresas en el exterior que trabajan con la cerámica. En Castellón, España, Real Honda Cerámica S.A. En Sevilla, España, Pamesa Cerámica. En Estado Michoacán, México, Cerámica Estanzuela. En Jalisco, México, Cerámica Avalos. En Bogotá, Colombia, Cerámica Italia S.A. En Cundinamarca, Colombia, Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia. En Cuenca, Ecuador, Cerámica Rialto. Después de haber realizado la siguiente investigación, he llegado a algunas conclusiones. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente. Estos pueden ser cristalinos, no cristalinos o una combinación de ambas. Estos poseen una alta dureza y resistencia al calentamiento, pero tienden a la fractura frágil y se caracterizan principalmente por su bajo peso, por su alta rigidez, por su baja tenacidad, por su alta resistencia al calor y al desgaste, por su poca fricción y por sus buenas propiedades aislantes. Los materiales cerámicos también son muy baratos, pero su procesado hasta producto terminado es muy lento y laborioso. Además, la mayoría de estos materiales se dañan muy fácilmente por el impacto a causa de su baja ductilidad. Los cerámicos cuentan con importantes propiedades eléctricas y térmicas con importantes aplicaciones en la industria. Los vidrios son productos inorgánicos, cerámicos de fusión, que se han enfriado hasta un sólido rígido sin cristalización. Tienen propiedades especiales como transparencia, dureza a la temperatura ambiente y excelente resistencia a la mayoría de los ambientes. Algunas recomendaciones que puedo dar es que los componentes deben diseñarse para soportar esfuerzos de compresión más no esfuerzos de tracción. Las piezas de cerámica no deben usarse en aplicaciones que impliquen cargas de impacto o de altos esfuerzos porque pueden causar fracturas. Y se debe evitar las roscas en las piezas cerámicas porque son difíciles de fabricar y no tienen la resistencia adecuada en el servicio después de su fabricación. Recomendaciones sobre los materiales cerámicos. La cerámica bien colocada es estable, duradera y limita el riesgo de tropiezos. Un revestimiento o pavimento colocado de manera profesional y con los adhesivos apropiados ofrece numerosas ventajas como la estética, la higiene y la durabilidad. La cerámica es ideal en caso de incendio, ya que no emite humos tóxicos. Es un material que no se quema y no contiene plásticos, a diferencia de otros materiales para pavimentos o revestimientos que, cuando se queman, emiten sustancias tóxicas que se desarrollan en contacto con el calor. Los componentes de los materiales cerámicos deben diseñarse para soportar esfuerzos de compresión, más no esfuerzos de tracción. Las piezas de los materiales cerámicos no deben usarse en aplicaciones que impliquen cargas de impacto o altos esfuerzos que puedan causar fractura. Y por último, se debe evitar las roscas en las piezas de los materiales cerámicos. Son difíciles de fabricar y no tienen la resistencia adecuada en el servicio después de su fabricación. Bitácora. Mi grupo y yo nos reunimos diferentes días para la organización de nuestro proyecto y cada una realizó la investigación del tema otorgado. El primer día que nos reunimos fue el 20 de abril y le dedicamos un tiempo de 3 horas. Aquí este tiempo incluye las horas de clase que hablamos sobre el trabajo final y el tiempo posterior a la clase en el que nos dividimos la información. Luego el 23 de abril cada una le dedicó 1 hora a la investigación del tema asignado.
Luego el 24 de abril nos reunimos 1 hora para aclarar algunas dudas de nuestros temas. El 26 de abril cada una realizó la investigación individual del tema, al igual que el 27 de abril. Luego el 28 de abril tuvimos una reunión en grupo para unir el trabajo y verificarlo antes de enviarlo el día 30 de abril. Y esta reunión fue por 2 horas aproximadamente.